Muy buenas tardes. Quien les habla es la estudiante de la Universidad Nacional de Huancavelica de la carrera profesional de Educación Inicial e Intercultural Bilingüe. En esta oportunidad venimos tocando temas que están dentro del curso de Estadística Descriptiva. Uno de los temas que vamos a tocar a continuación son las medidas de tendencia central y las medidas de posición no central. Mi nombre es Auki Justiniano Caterino. Bien, las medidas de tendencia central son datos que informan cuál es el centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Asimismo, es de posición central. Como su nombre mismo lo dice, estos datos están aproximados al centro. Seguidamente tenemos dos clasificaciones de las medidas de tendencia central, las cuales son la media geométrica y la media armónica. Ustedes se preguntarán ¿qué es la media geométrica? La media geométrica primero se simboliza con la letra mayúscula MG. También esta se define como la raíz índice del producto de n términos. La media geométrica es empleada más que nada para promediar porcentajes o medidas que aumentan a una razón constante. La fórmula que utiliza la media geométrica es mg igual a la raíz de n términos. Por otro lado tenemos a la media armónica. La media armónica se simboliza con la letra H. Esta es una medida de tendencia similar al promedio o también conocida como media aritmética. La media armónica se va a construir a partir de los valores recíprocos de una variable. Por tanto, la media armónica es el valor recíproco de la media aritmética o también conocida como promedio. La fórmula que va a utilizar la media armónica va a ser H igual a n, que n representa la cantidad de datos, sobre la sumatoria de 1 sobre x. X va a ser uno de los datos. ¿Pero qué nos quiere decir? Que debe de estar la sumatoria de los n términos, o sea, de los n datos. Muy bien, prosiguiendo, les hablaré sobre las medidas de posición no central. Las medidas de posición no central sirven para dividir el conjunto de datos estadísticos en intervalos iguales. Principalmente las medidas de posición no central se distinguen en tres tipos. Tenemos a los cuartiles, tenemos a los déciles y a los percentiles. Pero a continuación, mi compañera les dará a conocer un poquito más sobre cada uno de ellos. ¿En qué consisten los cuartiles? Los cuartiles está representado por una Q mayúscula. Los cuartiles nos dicen, como el mismo nombre nos dice, 4. O sea, estos cuartiles están divididos o está dividido la muestra de datos en 4 partes idénticas. Tienen que ser idénticas las 4 partes. Y en estadística, los cuartiles nos dice que son los 3 valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Como hemos dicho, esos los cuartiles que va a ser dividido en 4 partes tienen que ser idénticos e iguales. No puede ser una mayor o una menor, sino que tiene que haber la misma cantidad y tiene que ser iguales, ¿no? Y también, por lo tanto, esto nos quiere decir, por ejemplo, en el primero, o en el segundo, o en el tercer cuartil, va a ser representado respectivamente lo que es el 25%, el 50% y el 75%. Estos son idénticas y también son iguales. No hay una diferencia, no hay que uno es mayor, el otro es menor, sino que tienen el mismo valor, la misma cantidad y son iguales. El segundo es el deciles, que está representado por una D mayúscula. Estos deciles nos dice parten del conjunto de datos en 10 intervalos de la misma amplitud. Tiene que tener
10 intervalos. Va a tener los 10 intervalos y estos 10 intervalos tienen que ser de la misma amplitud. También los deciles nos dicen son 9 valores. Son 9 valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. O sea, va a haber 9 valores y estos 9 valores van a ser divididos a un conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Esas 10 partes tienen que ser iguales y idénticas. De modo que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, sucesivamente, de los deciles va a ser representado, por ejemplo, por el 10%, el 20%, el 30% de lo que es de la muestra o ya sea de la población. Y estos 10, como dijimos, tienen que ser iguales y de la misma amplitud. Por último, vamos a hablar lo que son los percentiles, que está representado por una P mayúscula. Estos percentiles nos dicen que dividen los datos en 100 partes iguales. Como hablamos, en cuarteles se dividen en 4 partes iguales. Los deciles que están divididos por 10 partes iguales. En cambio, los percentiles nos dicen que están divididos en 100 partes iguales. Los percentiles también nos dicen que son valores que dividen a un conjunto de datos ordenados en 100 partes iguales. De manera que un percentil indica el valor por debajo del cual se encuentra un porcentaje del conjunto de datos. Como dijimos, estos percentiles tienen que ser en 100 partes equivalentes. Y también nos dice que una de los percentiles va a indicar lo que es el valor por debajo del cual se va a encontrar el porcentaje del conjunto de datos. Eso sería todo. Muchas gracias.